Hola, hoy les damos la bienvenida a este espacio Minca Comunicación. Mi nombre es Noelia Carrasana, me acompaña Claudia Castro y hoy tenemos el agrado de presentar nuestra primera sección denominada Fuerza de Mujer. Nos va a acompañar la hermana de Guatemala, Alida Arana Vicente, para contarnos sobre lo que está pasando en el paro plurinacional que vienen realizando desde fines del mes de julio. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Queríamos ver si se puede presentar y contarnos ante quién estamos. Muy bien, buenas noches, mucho gusto. Yo soy Alida Arana Vicente y estoy en el servicio como autoridad de pueblos originarios en Guatemala. Guatemala es uno de los 5 países de Centroamérica. Estamos ubicados en el sur de México. En Guatemala hay 4 pueblos. Uno de ellos es el pueblo maya, el pueblo garífuna, el pueblo xinca y el pueblo mestizo. Y dentro de la comunidad del pueblo maya hay 22 pueblos de origen maya. Y uno de esos pueblos es el mío, que es el pueblo maya Pocomán. Y en este momento estamos llevando a cabo una lucha colectiva convocada por las autoridades indígenas, especialmente para cuestionar el Estado tal y como está constituido. Resulta que las élites de este país han estado perpetuando durante muchos años acciones de corrupción, de impunidad, de debilitamiento del Estado para no garantizar los servicios básicos y los derechos fundamentales a la población. Y esto ha provocado graves violaciones a los derechos humanos y grandes desigualdades, que ha traído consigo secuelas lamentables. A partir de la pandemia inicia un incremento de la situación de los pueblos, de las comunidades, especialmente en el tema de pobreza, extrema pobreza, y contradictoriamente el gobierno hizo préstamos de miles de millones de dólares que supuestamente iban a venir a ayudar a las comunidades a paliar la situación. Situación que pese a que se hicieron préstamos, ese dinero y esas ayudas no llegaron a las comunidades. Y paralelamente a ello, desde el año 2018 se ha venido debilitando más todo el tema del acceso a la justicia y el debilitamiento de la institucionalidad para evitar la persecución penal de delitos vinculados a corrupción, de delitos vinculados a impunidad, donde estas élites han jugado un papel determinante para cooptar el Estado y para tener en los diferentes puestos importantes gente allegada a ellos para que todos los procesos de corrupción sigan y se mantengan y se perpetúen. Y fue así como el 23 de julio viene la fiscal general y destituye a uno de los mejores fiscales que estaba trabajando en la fiscalía, estaba liderando la fiscalía contra la corrupción y la impunidad, que es el fiscal o exfiscal Juan Francisco Sandoval. Él tuvo que salir al exilio y está, al igual que Tel Maldana y otros fiscales, fuera del país, porque él era como una piedra en el zapato para que se pudiera reconfigurar y fortalecer más ese escenario pro impunidad y pro corrupción. A partir de esto vienen las autoridades indígenas y convocan a un paro que inicia el 29 de julio. Ese paro fue convocado precisamente para venir y exigir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei por el mal manejo de la crisis de la pandemia, por todos los malos, la
la administración de la crisis que ha desatado alrededor de 13,000 muertes de COVID en el país. De igual forma, hemos visto cómo hay una articulación entre las cámaras empresariales, entre las élites de la oligarquía y los principales funcionarios de toma de decisión del organismo ejecutivo y la fiscal para perpetuar impunidad y que todos esos graves delitos de corrupción queden impunes. A partir de esto inicia el paro el 29 de junio y hay una afluencia masiva en los diferentes territorios, departamentos y comunidades con la exigencia de la renuncia de la Asamblea Pública y la renuncia de la fiscal general. Así es como inicia este planteamiento, pero surge también el cuestionamiento del actual modelo de Estado, porque reflexionando vemos de que este Estado es un Estado debilitado, es un Estado fallido, es un Estado que no está cumpliendo con su mandato, que es garantizar el bien común, que es garantizar la vida, que es venir y llevar los servicios mínimos y garantizar los derechos fundamentales de la mayoría de la población. Entonces, cuestionamos este Estado y su modelo, porque su modelo fue diseñado precisamente hace 200 años con una mirada eminentemente racista, clasista y patriarcal. Entonces, a partir de ello viene el planteamiento de venir y decir, estamos en una crisis y en esta crisis estamos replanteando ese modelo de Estado. Queremos que tengamos la posibilidad de soñar y de venir y poder iniciar un nuevo Estado, un Estado plurinacional con una mirada diversa, con una mirada donde su planteamiento vaya más allá de la explotación de la madre tierra, del despojo de la riqueza de los pueblos, y se puede empezar a que los diferentes actores y los diferentes pueblos puedan ocupar el espacio que les corresponde como actores políticos, pero también como protagonistas de una nueva forma de convivir. Un Estado que reconozca la diversidad, un Estado que respete la vida de los pueblos, un Estado que no esté únicamente para reprimir a las comunidades, porque especialmente esto es lo que ha pasado. Hay una riqueza increíble en este país llamado Guatemala, que está ubicado en Centroamérica, y que la mayoría de la riqueza es despojada de los pueblos. Y no hay presencia en salud, en educación, en acceso a la justicia, no lo hay. Sin embargo, cuando se trata de que haya un movimiento como el que se ha dado, inmediatamente la fuerza pública se operativiza y llega a callar la voz de las mujeres y la voz de los pueblos. Esto es lo que está pasando en Guatemala. ¿Y cómo surge el nombre de plurinacional? Yo creo que este término viene desde el año, hace más de 20 años, porque a partir de de la firma de los acuerdos de paz, les comento, Guatemala vivió un conflicto armado interno que duró 36 años de guerra. A partir de la suscripción de los acuerdos de paz, hay un cese al enfrentamiento armado. Y a partir de ese compromiso de los acuerdos de paz, surge el planteamiento de ese reconocimiento a la diversidad multiétnica, multilingüe y pluricultural. Entonces, este término de lo plurinacional ya viene desde hace años gestándose. Sin embargo, hace más de 20 años se quiso hacer una modificación de reformas a la Constitución, pero los sectores más conservadores manipularon mediáticamente todo esto
y se hizo una consulta popular donde no ganó por mayoría esta reforma, ¿verdad? Pero ahora, ante esta situación, lo que estamos planteando es que urge hacer un replanteamiento de este modelo de Estado, porque miles de niños se mueren en este país de hambre. Hay 1 millón de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Si ese millón de migrantes se fue de su país, no es porque no le gustara su tierra, se fue en busca de otras oportunidades y de otro anhelo de venir y buscar mejores condiciones de vida. Entonces, lo que vemos es de que este Estado no cumple con su mandato constitucional. Este Estado no responde a las necesidades de su pueblo. Y entonces los pueblos estamos alzando la voz, nos estamos organizando y estamos haciendo planteamientos profundos, que no es solamente una destitución, es el planteamiento de que este Estado no funciona. Y que aquí... No, algo Adelante. que nos llamaba la atención cuando veíamos las imágenes de usted en la calle era que tenía un bastón, ¿no? Y que había muchas personas que iban en la primer fila con un bastón. Entonces, por ahí queríamos que nos explique qué significa y cómo es la organización desde las comunidades para este paro plurinacional, porque entendemos que lo han llamado las autoridades indígenas al paro, ¿verdad? Muy bien. Este bastón es el que tengo acá y esto es la vara que portan las autoridades indígenas. Las autoridades son electas en una asamblea comunitaria y son nombradas para ejercer un servicio, un trabajo de carácter comunitario en beneficio de la población. El servicio que se hace es de carácter voluntario, esto no es un trabajo pagado, es un trabajo que se hace para ayudar a la comunidad a resolver diferentes tipos de problemas que se den. En cada comunidad, en su mayoría, hay autoridades indígenas y son electas dependiendo el perfil que la asamblea determine. Por ejemplo, un compromiso comunitario, que sea una persona responsable, entre otros, ¿verdad? Se buscan como las características más idóneas para venir y estar al frente y dirigir a un colectivo. En este caso, las autoridades indígenas se organizan, es como una directiva, pero dependiendo la comunidad, cada una tiene un nombre diferente. Por ejemplo, aquí se llama Alcaldía Indígena de Palín. En otras comunidades se llaman el Consejo de Principales. En otras se llama Alcaldía Comunitaria. En otras se llama Autoridad Ancestral. Pero es la misma connotación que tiene a lo interno. Algo también relevante dentro de este ejercicio de servicio es que las comunidades indígenas, a través de sus autoridades, ejercen hasta cierto punto jurisdicción, si lo comparamos con el derecho formal, en el sentido de que están con la atribución, tienen la atribución de venir y emitir, escuchar a las partes cuando hay un conflicto y emitir un veredicto, por decirlo así. En el caso, y no hay una cuestión de derecho separado, como se hace en el derecho oficial o en el derecho de Occidente, donde hay un derecho penal, un derecho civil, un laboral. Aquí no, simplemente se considera que cualquier tipo de problema que se presente, entonces lo que primero se convoca es al diálogo, es a escucharse, a poder hablar, a poder entablar la situación y también a buscarle la solución al problema.
¿Con qué objeto? Con el objeto de reparar el daño causado, en primer lugar. Y el segundo, para que este acontecimiento pueda servir de aprendizaje para las partes. Porque cualquier problema que se dé siempre es un aprendizaje, deja una lección aprendida. Y por último, compensar el daño hecho. Por ejemplo, en una comunidad que no es la mía, bueno, les cuento, yo aparte de ser autoridad, yo soy abogada. Y entonces en un momento me pidieron que ayudara a sistematizar el trabajo de las autoridades. Y entonces por esto yo conozco cómo trabajan en diferentes territorios. Y entonces en una de las comunidades se robaron una cantidad grande de ropa típica, que es como la que yo cargo, que es un poco más costosa porque el trabajo es hecho a mano. Y entonces las autoridades empezaron a buscar cuál es la causa del problema. Y se buscó la forma de cómo primero reparar el daño hecho, devolver lo que se había robado, que era una cantidad grande de dinero, ¿verdad? Supongamos unos $2,000. Se logró resarcir el daño y además la persona tuvo que prestar un servicio a la comunidad por el daño que le había hecho, porque el daño de robar no solamente era para la persona afectada, era un daño a nivel colectivo, en virtud de que se estaba dando un mal ejemplo a los niños, a los jóvenes, y se estaba poniendo en alto riesgo la armonía y la paz comunitaria, que eso es muy importante. Lo que usted nos Entonces es todo un servicio. Lo que usted nos acaba de contar tiene que ver con la justicia comunitaria. ¿Forma parte? Sí. Sí. Bien. Entonces es la forma como se resuelve determinado problema, pero varía mucho, ¿verdad? Puede ser a veces por el tema del agua, a veces por el tema de colindancias de tierra, a veces puede ser por casos de violencia contra la mujer, por el tema del derecho de la madre tierra a que no se contamine. Son muchos temas los que se pueden llegar a conocer, ¿verdad? Y en este momento las autoridades nos hemos puesto de acuerdo para trabajar en el planteamiento de que es necesario repensar un nuevo modelo de Estado. Y no es cosa fácil, porque decirlo es, bueno, ¿y cómo, verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se camina? ¿Cómo se construye? Pues en virtud de eso hemos hecho el planteamiento. Estamos articulando a nivel nacional y esperamos que nuestro caminar llegue, aunque sea un poco paso a paso, a cumplir este propósito, ¿verdad? Hay mucha fuerza colectiva, hay mucha valentía y hay mucha indignación. Algo que me sorprendió profundamente a mí en esta jornada, porque a mí me decían, así como ustedes lograron ver ese mensaje, ¿de dónde sacaste tantas palabras para decirlas? ¿De dónde te salió tanto? Y yo simplemente les digo, fíjense que esas palabras no son mías, esas palabras son de tanto que he venido escuchando y he venido sintiendo y he venido observando de lo que se vive en las comunidades. Y son realidades que lloran sangre. Porque miren, en la pandemia aquí nos encerraron, no sé si en Argentina o en Buenos Aires, pero acá estuvimos con toques de queda. Miles de personas perdieron su trabajo y ya no se han logrado reinstalar. Y hay miles de personas que hoy no tienen ni una tortilla para comer. Y entonces, al ver esa situación y ver que hay gobiernos corruptos, sinvergüenzas, ¿cómo no va a venir y van a hacer, decir y expresar esto, verdad? Y ante todo también ver a las abuelas
porque con nosotros, dentro de la autoridad, hay abuelas de 75 hasta de 80 años que nos acompañan. Y al verlas que están ahí y son las primeras en llegar y las últimas en irse, y cuando llega la fuerza policial y los antimotines me dicen, vamos a hablar, no tenemos miedo. Si nos podemos morir del COVID mañana, pues hagámosle huevos, como se dice, y aquí nos quedamos. Pero ver esa fuerza, esa energía, esa magia colectiva de las mujeres, de verdad que es el resultado de esas palabras. Esas palabras no son solamente mías. Y esa fuerza que se mira es parte de esa fuerza que las mujeres en lo colectivo acuerpan. Se puede ir a una jornada de manifestación un día, se pueden ir 2 días, se pueden ir 3 días, pero ir ya 3 semanas. Algo que eso se llama tener una dignidad y un compromiso fuerte. Y crean que yo me siento muy honrada y me siento también muy acuerpada por las mujeres. Hay hombres también. Lo que pasa es de que a veces los hombres son menos expresivos. En cambio, las mujeres tenemos un poco de confianza y las señoras, como todas nos conocemos, somos de la comunidad, entonces está ese lazo fuerte donde dice no. ¿Nos quieren atacar? No. ¿Nos quieren callar? No. Calladas hace 50 años, ahorita no. ¿Nos quieren humillar? No. Y así se lo dijimos. Incluso llegamos, eso fue el día jueves, nos tiraron antimotines y estuvieron a punto de disparar contra las abuelas. Eso me enojó, me indignó muchísimo. Y después, al finalizar la jornada, yo persuadí y les dije, les supliqué, vámonos, porque yo no quiero. El objetivo de ellos era meter a alguien preso, reprimir con la fuerza, golpear, violentar y luego darse el lujo de llevar a la gente presa. Y yo les dije, no, esa no es el camino, esa no es la estrategia. Nos fuimos. Al finalizar, vienen y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y las abuelas más grandes vienen y dicen, ¿a qué horas mañana? Y todos, ¿vamos a venir? Vamos a venir. Nos quisieron humillar, nos quisieron callar y quieren que tengamos miedo, pero se jodieron, porque mañana con más fuerza venimos. Y es increíble, el otro día a las 5 de la mañana las abuelas son las primeras que estaban ahí. Y vamos. Y ya el otro día, al ver esa fuerza, mucha gente empezó a tener miedo, ¿verdad? Pero empezaron a juntarse y ahí estábamos. Y entonces se decidió que al ministro de Gobernación o el encargado de la seguridad, que tiene el más alto cargo, lo íbamos a declarar no grato en nuestro territorio. Y le dijimos que él no era bienvenido en nuestra tierra, que no es bienvenido en nuestro territorio, porque nuestro territorio es de un pueblo indígena, con fuerza, trabajadora, que incluso las abuelas decían, mira, nos quiere quitar del camino. Si ese camino nuestros abuelos lo hicieron con sus manos, no con maquinaria, a pura piocha. ¿Y a cuenta de qué va a venir a mandarnos él a nosotros aquí? Y fue bastante interesante porque le dieron mucha cobertura a estos momentos. Dieron cobertura. Nosotros no, porque nosotros ni internet teníamos. Y prueba de ello fue lo de la entrevista que no se pudo dar, ¿verdad? Pero los medios le dieron mucha cobertura porque observaban, creo que con mucha sorpresa y con mucha admiración, el coraje y la valentía de las mujeres. Y ver esa fuerza y esa energía y esa determinación fue muy admirado a nivel nacional y a nivel internacional. Y entonces después las abuelas, cuando se veían ahí en los medios, dicen, mira, ahí estoy yo. Sí, y como ya la mayoría no saben leer, entonces todos, mira, esto dicen, de veras, ay, ve pues, pero con aquella alegría. Entonces la jornada
Empieza con una cuestión y como pasan las horas, pasan los momentos, empezó a generarse también otras cosas. Hacer análisis, hacer reflexiones. ¿Cuál es nuestra problemática? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Qué queremos? Y una de nuestras principales reflexiones es que nosotras luchamos mucho por el tema de violencia contra la mujer. Nosotras trabajamos fuertemente ese tema y decimos de que la violencia mata. Si no mata a nivel físico, mata a nivel psicológico, emocional y espiritual. Entonces, mencionábamos que hay diferentes tipos de, pero la violencia de Estado nos ha tenido con la cabeza agachada y con los pies de rodillas. Y denunciamos que esos actos del uso indebido de la fuerza para reprimir a las mujeres es un acto de violencia de Estado. Porque los antimotines y toda esta fuerza policial no trabaja para venir y erradicar la violencia común. No vienen y van a buscar cómo solucionar y garantizar la seguridad del pueblo, de los pueblos, pero sí están para reprimir e intimidar y meter miedo a las comunidades. Entonces nosotras denunciamos eso, que esa es una violencia de Estado y que no estamos dispuestas a tolerarla más. Bien, en este resurgir, podríamos decir, de la imagen de las mujeres y de los pueblos indígenas en Guatemala, por ahí sería interesante que nos pueda contar, bueno, nos contó cómo fue la cobertura de los medios, entonces en general fue buena la cobertura o de sorpresa, y queríamos saber cómo planifican continuar con el paro plurinacional o si les ha servido en este momento simplemente para organizarse y volver a empezar en otro momento. A ver cómo están viendo ustedes, ¿no? El paro tenía previsto continuar. El problema es que militares retirados iniciaron ayer y hoy con jornadas para exigir una indemnización, pero sabemos que el trasfondo es apoyar al gobierno. Entonces es como una medición de fuerzas. Y sabiamente también las autoridades a nivel nacional dijeron que no queremos enfrentamiento entre los pueblos y exmilitares, ¿verdad? Porque no es ese el objetivo. No estamos peleando, no estamos para confrontar o para generar violencia. Entonces preferimos que ellos salgan y posterior se tiene previsto seguir con las jornadas de protesta, ¿verdad? Pero sí se está utilizando este tiempo para el tema de la reflexión, para el tema de la elección de estrategias y también para el tema de la articulación, porque ahí es donde también es un punto fundamental, así como la comunicación, porque a través de diferentes redes de cuentas falsas, del internet, se ha querido minimizar las jornadas de protesta y de lucha que se han realizado. Sin embargo, los medios alternativos y también la misma población, especialmente joven que tiene acceso a estas tecnologías, ha posibilitado visibilizar la realidad que está pasando en Guatemala a nivel internacional. Y esto tiene un impacto bastante importante. ¿Nos podría contar desde su perspectiva, desde su experiencia, de lo que pasa en su comunidad, por qué cree que Guatemala llega a este momento de corrupción y de maraña, vamos a decir, entre la fiscal, el presidente, el anterior presidente también con casos de corrupción? ¿Por qué encuentran, digamos, estos funcionarios políticos esa posibilidad, ¿no?, de ejercer el poder sin tener en cuenta al pueblo a alturas de este 2020? Yo creo que la problemática de la corrupción, de la impunidad, es como un cáncer que tiene años de estar incrustado y que no se le ha dado la atención y no se ha podido como sanar o erradicar
ese mal. Y creo que cada gobierno ha sido objeto de críticas fuertes en el tema de corrupción. Desde Otto Pérez Molina, se recuerdan, en el 2015, en Guatemala se le exigió la renuncia por altos casos de corrupción también. Entonces, a partir de esto surge como la inquietud de parte de la población, bueno, si las cosas no van bien, tenemos que exigir. Y entonces está esa mirada de que ya logramos sacar a un presidente que renunciara. Y entonces con Jimmy Morales también se intentó, pero no se tuvo la fuerza suficiente. Y bueno, ahora la población está con esa demanda, ¿verdad? Pero sí se ha observado un papel muy de ignorar todo lo que pasa de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué acciones se van a ir planteando de manera colectiva para esta situación, porque la verdad es de que las cosas no están bien, no están bien. Que la gente se esté muriendo de hambre, que no haya prioridad, que no haya atención, que se estén robando todo el dinero, eso no es desarrollo y no va a traer bienestar para nadie, simplemente para ellos. Entonces creo que cada día las comunidades están asumiendo un rol muy valioso. Por ejemplo, yo mencionaba que el paro no ha parado. Desde el 29 ha habido movilizaciones en diferentes regiones. Entonces, el paro no ha parado, sigue. Que no se le da la cobertura mediática, pues esa es otra cosa, pero de que hay movilización, hay movilización. Y la verdad es de que vamos como en un camino cuesta arriba, pero me agrada saber que ese camino no lo estamos recorriendo en soledad y de manera individual, se está caminando de manera colectiva. Y ese caminar a veces es un poco lento, pero es más seguro, porque es una jornada bastante fuerte, este sueño que tenemos de un Estado plurinacional. Algo que le quería preguntar también era respecto de la injerencia de Estados Unidos en Guatemala, ¿no? Si uno ve los comunicados de Estados Unidos, entiende que es todo ayuda para Centroamérica. Pero bueno, queríamos que usted nos cuente si esto es así y qué políticas ven, digamos, como respecto de Estados Unidos hacia Guatemala, si esas han producido un bien para la población. ¿Nos puede contar? Bueno, a veces no se tiene toda la información sin estar adentro, ¿verdad? Entonces le voy a dar mi punto de vista, que es externa. Desde mi mirada, creo que Estados Unidos ha tenido un respaldo muy fuerte para todo el tema anticorrupción, precisamente porque la ubicación geopolítica del país. Nos llamó mucho la atención la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, porque ella vino varios días a reunirse con el presidente para abordar la problemática de seguridad y todo el tema relacionado al tráfico de ilícitos, ¿verdad? Perdón. Entonces, consideramos de que esto iba a tener un impacto favorable en el escenario, al menos del tema de toda la agenda que está en contra de la corrupción y de la impunidad. Consideramos de que iba a ser parte como de esos acuerdos a los cuales había llegado el gobierno de Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, con estas acciones que toma el Ejecutivo y que toma la fiscal, vemos como un rompimiento de ese relacionamiento de Estados Unidos con Guatemala. Entonces, la verdad es de que a las autoridades nos tomó por sorpresa esa decisión, porque consideramos de que al menos en el tema de seguridad y la lucha contra la corrupción iba a haber una línea de trabajo,
para garantizar mayores esclarecimientos en el tema de justicia en contra de la corrupción. Pero con estas decisiones vemos de que incluso Estados Unidos se ha manifestado que está rompiendo niveles de cooperación para con el Ministerio Público y con el mismo gobierno de Guatemala. Entonces, esto tiene un impacto directo, ¿verdad? Especialmente a nivel económico, porque Estados Unidos es uno de los principales puntos comerciales con Guatemala. Entonces vemos que esto está en esta situación, pero que ya que sepamos los detalles internos hasta ese nivel no hemos llegado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver cómo reaccionan también los otros actores, que sienten que ellos son los dueños de la finca y que aquí solo vemos mozos esclavos. Entonces, creo que Estados Unidos va a empezar a presionar, especialmente porque en la medida que se mantiene los altos niveles de corrupción, hay menos oportunidades para las poblaciones, para la ciudadanía, y esto genera mayores niveles de migración. Y lo que Estados Unidos ya no quiere es más migración irregular. Entonces, consideramos de que Guatemala está como en los ojos de la Casa Blanca y vamos a ver cómo se va gestando todo este escenario, ¿verdad? Porque está muy fuerte, está muy fuerte. Y también creo yo que hay un miedo a que ese dinosaurio dormido se despierte. Porque ese dinosaurio dormido es el legítimo dueño de las tierras, de la riqueza y de este país. Y entonces las élites están viendo una gran amenaza al tema de venir y perder el miedo de hablar. El tema de venir y decir, es cierto, ustedes tienen concentrada la mayor riqueza, pero yo no soy su esclava. Y así como ustedes son gente, yo también soy gente. Y así como ustedes tienen un derecho, nosotros también tenemos un derecho. Y tienen que empezar a respetar y a vernos como personas, porque no nos han visto como personas, nos han visto como animales o como sus esclavos nada más. Y entonces, la verdad creo que estamos en un momento histórico porque estamos atreviéndonos a soñar lo que hace 200 años era imposible pensarlo. Y nos estamos atreviendo a hablar. Y es muy difícil en escenarios donde el miedo y el terror es tan grande. Así que aquí estamos. Aquí estuvieron nuestros abuelos y todos nuestros ancestros. Y aquí estarán nuestros nietos y nuestras nietas en 200 años diciendo, hace 200 años esas abuelas cabronas hicieron lo que nadie creyó que iban a poder hacer. Para ir cerrando ahora, yo en realidad tenía una consulta. ¿Qué es lo que esperan lograr ahora con la continuación del paro, primero? O más allá de no lograr nada, esto de lo que decía, de ir reflexionando acerca de toda esta articulación, supongo que es a nivel país también que hablan, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Bueno, hay varias propuestas. La primera es de convocar a una constituyente para sentar las bases constitucionales para hacer los cambios a nivel de reforma, de planteamiento de un Estado monocultural como está a un Estado plurinacional. También está el planteamiento de venir y poder hacer un gobierno de transición
para que este gobierno de transición pueda convocar a la constituyente y al finalizar la constituyente se pueda hacer la convocatoria y adelantar las elecciones. Esas son las principales rutas que yo he visto que se están planteando. Desde los diferentes movimientos y las diferentes autoridades, no hay solo una ruta, no es una propuesta unificada, ¿verdad? Sino que son varios los planteamientos, pero en ese momento histórico estamos de pensar, de reflexionar y autoplantearnos y replantearnos qué ruta seguir, cuál es el camino que en este momento tenemos que continuar. Y bueno, estamos en un momento histórico y creo que más de venir y sentirnos ganadoras o perdedoras, los pueblos, yo creo que es un momento, la verdad, muy fuerte porque se está moviendo muchas cosas. Se mueve la vida, se mueve las voces, se mueven las energías y se mueve también los pueblos. Entonces, creo que con ese punto podemos decir, valió la pena, vamos por el camino correcto y bueno, la verdad no hay absoluta. Entre todos y todas. Se había cortado un poquito, pero bueno, no importa. Yo, por último, lo que quería preguntar era si por el momento cuentan solo con el apoyo de las comunidades o se empieza a ver un apoyo de la comunidad en general. Está el apoyo de las comunidades, está el apoyo de los estudiantes, de las organizaciones, del movimiento de mujeres, de pueblos indígenas, de sectores sindicales, de la economía más pequeña, ¿verdad? Creo que hay planteamientos diversos de las diferentes expresiones. Entonces, creo que hay mucha representación, no son solamente las autoridades, pero algo muy importante que sí hemos observado es que los colectivos de organizaciones, de movimientos, están con un gran respeto hacia las autoridades y dicen, este momento es de las autoridades, son los que tienen la legitimidad de liderar y llevar la voz de los pueblos de Guatemala. Entonces ellos están considerando con mucha humildad y con mucho respeto el papel de las autoridades indígenas. Cuestión que hace unos años tampoco se veía, ¿verdad? Pero entonces lo vemos como un punto también muy valioso, porque en la medida que se quiera generar movimientos grandes, es necesario ceder protagonismos, ceder cuotas de poder para ir tejiendo de manera colectiva. Se podría decir que en algún punto es como que se están despertando, o sea, más allá de las comunidades están resurgiendo y el pueblo en general se está despertando porque le está dando también apoyo a estas comunidades. Es como lo veo yo. Sí, yo creo que precisamente eso es lo que está gestando. Un nuevo amanecer, un nuevo despertar y una nueva aurora para los pueblos en esta región de Centroamérica. Bueno, creo que hemos terminado por el momento. No sé si Noé tenías algo para decir. No,
no, simplemente agradecerles a las dos que hayan tenido, agradecerle a Lida sobre todo, que haya tenido la amabilidad de inaugurar nuestra primera sección, agradecerte a vos, Clau, y a todos los que nos estén viendo para poder aprender, conocer y estar al tanto, ¿no?, de lo que está pasando en otras regiones de nuestro continente, porque ahora con el internet y con las redes sociales nos da esta posibilidad. Así que bueno, estamos en pos de aprovecharlos y en pos de que les sirvan también a ustedes para poder difundir lo que necesitan difundir. Queda hecha esa invitación a Lida, le agradecemos un montón su tiempo y queremos que usted se despida de la manera que usted quiera con las personas que nos estén mirando en Argentina o en cualquier lugar del mundo. Y también pedirles que nos acompañen a la distancia de este proceso que llevamos. Para nosotras es muy importante la mirada externa y ese acompañamiento, porque a nivel interno a veces nos quedamos encerrados, pero cuando ya hay otras miradas que están observando de cerca qué es lo que nos está pasando, hay una presión internacional y necesitamos de ello como un elemento para hacer incidencia de que las cosas tienen que cambiar. Les agradezco muchísimo y las mejores energías para ustedes, para Argentina, para Buenos Aires, para América del Sur, para Bolivia. Y bueno, algún día vamos a estar en la misma línea por la búsqueda de la vida, por el agradecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra y al universo. Que estén muy bien y feliz noche. Feliz noche, Lida. Buenas noches. Buenas noches a todos.